Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre con un abrazo muy solidario a todos nuestros internautas que un día seremos un motor social de cambio. Los internautas representan lo que se llama las personas, no los ciudadanos. Persona es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo y esto se consigue a través del ejercicio frecuente de escoger. Y a diferencia de los ciudadanos, que alguien decide cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Y luego está condenado a ser el sumiso al individuo que por A, B, C circunstancias llegó a asumir un poder y luego tiene que entregar su vida, la vida de sus hijos, la riqueza de su país al grupo de poder que llegó y se encaramó en el gobierno. La revolución ciudadana que planteaba esto, la igualdad entre todos. Igualdad que no es posible, porque ustedes saben que todos los seres humanos no somos iguales. Todos los seres humanos somos diferentes. Lo que exigimos los seres humanos es la igualdad de posibilidades, no de oportunidades. La igualdad de posibilidades es diferente de la posibilidad. La posibilidad es cuando un individuo sabe que por las condiciones sociales de su país, por las condiciones sociales de la naturaleza, de la situación histórica, se crea la posibilidad de tener hijos, de que los hijos estudien, de encontrar trabajo, de encontrar buenos salarios, de encontrar seguro social, en fin, condiciones óptimas para mayor seguridad. Pero es diferente de las oportunidades. Las oportunidades es lo que siempre buscaron los comerciantes. Cuando llegó el dominio del sistema comercial inglés y ellos se convirtieron en imperio y luego el imperio norteamericano tomó parte de este sistema en donde los comerciantes tenían el poder y luego pasaron a tener el poder los industriales, se creaban lo que se llamaba el concepto de oportunidad. La oportunidad es lo que tenían los banqueros. La oportunidad que tenían los banqueros es de que usted les haga un préstamo, no pueda pagar y ellos se queden con su casa. ¿Ya? Eso le llamaban oportunidad. Oportunidad es la que tienen los piratas de robarse un barco español. Oportunidad es lo que tenían los traficantes de esclavos. Esas eran las oportunidades. Es diferente de las posibilidades. Las posibilidades son creadas por una organización social. Las oportunidades son creadas por la eventualidad, que puede ser cualquiera, un terremoto, una guerra, una crisis, un éxito económico, un descubrimiento, todo eso da oportunidades. Pero las posibilidades, en cambio, son creadas por un proceso social. Bien, una vez que entendimos bien cuál es la diferencia entre ser ciudadano y ser persona, nosotros estamos a favor de las personas. ¿Y las personas cómo existen? ¿Cómo se manifiestan? No se podían manifestar realmente antes del siglo XXI, en que el Internet comenzó a ser la herramienta que transformaba al mundo y transforma al mundo. Y esto se convirtió en algo extraordinario. En el Internet, usted a través del Facebook puede pintarse a sí mismo, feo o malo, bueno o bonito. Quizás no sea lo que representa realmente. Ustedes saben que muchos se pintan en Facebook de una forma y aprovechan eso para después producir violaciones, secuestros, etcétera, etcétera. Es decir, hay una falsificación de la personalidad. Pero la gran parte de la población lo que hace es, a través del Facebook, se manifiesta lo que realmente es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, lo que no le piensa, lo que le acontece, lo que no le acontece, en fin, todo eso cambió. Usted es el autor de su propia biografía. Antes tenía que encontrar a alguien que le dé escribiendo su historia. Y si no había nadie, y si usted no era considerado valioso para esa persona, pues nadie escribía de su vida y su vida se iba por la nada, pudiendo haber sido una vida muy valiosa, mucho más valiosa que la historia de un narcotraficante o la historia de un presidente malísimo que hizo tonteras o de un Calígula. Para todos hubieron historiadores, pero para un individuo
común y corriente como usted y yo, no hubo nadie. Entonces ahora, gracias al Facebook, nosotros escribimos nuestra propia historia. Y gracias al YouTube también. Esto que nos permite identificarnos y crear nuestra propia historia es lo que es el paso fundamental para que nosotros dejemos de ser ciudadanos y pasemos a ser personas. Para los ciudadanos lo más importante es la relación que existe con la ciudad. ¿Y cuál es la ciudad? La ciudad es la que tiene más poder y que controla a ese espacio geográfico. Y de eso hablaremos ahora. ¿Cómo se ha movido y cómo ha sido la lucha de poderes en Ecuador? Y cómo Rafael Correa y Lenín Moreno han tenido que enfrentar esta característica fundamental del poder de las ciudades. En Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Hollywood, ahora Silicon Valley, son los lugares donde se ha concentrado el gran poder de los Estados Unidos. Pero en Ecuador hay 3 ciudades que han concentrado el poder. Estas 3 ciudades son Quito, Guayaquil y Cuenca. Siempre hubo este conflicto entre Quito y Guayaquil porque inclusive en el momento de la independencia Guayaquil no pertenecía al virreinato de Santa Fe de Bogotá, o de Nueva Granada, perdón, sino al virreinato de Lima. Y entonces por eso se reunieron Bolívar y San Martín para negociar con quién se quedaba Guayaquil. Y Bolívar le dijo, bueno, me lo das a mí y se acaba, yo te ayudo a la independencia de Perú, porque prácticamente San Martín fue derrotado en Perú. Entonces Bolívar fue con sus tropas y terminó derrotando a los españoles y se quedó con Guayaquil. Guayaquil era el puerto más importante del Pacífico para la corona española. ¿Por qué era el puerto más importante del Pacífico? Porque además de que tenía una condición geográfica favorable, la desembocadura del enorme río Guayas, con un gran golfo, era una zona de madera. Y los barcos se hacían de madera, entonces de ahí se hacían barcos. Por eso Guayaquil era el más importante astillero de la costa del Pacífico de Sudamérica. Bien, eso por un lado. Quito, en cambio, tenía la trascendencia de haber sido una zona geográficamente especial que atrajo primero a indígenas anteriores a los españoles, a los indígenas incas, que fueron provenientes, se dice que desde Asia o de Oceanía, que vinieron, subieron por Bahía y llegaron a Quito y formaron un grupo étnico denominado los Quitus. La característica fundamental de Quito es que está en la mitad del mundo, está rodeada de volcanes, con nieve, y tiene una gran cantidad de agua, de zonas fértiles alrededor, con una gran productividad. Esto era lo que le hacía a Quito tan valioso. Cuando llegan los incas, convierten a Quito en la segunda capital del Incario, y es Atahualpa, el hijo del conquistador Huayna Cápac, que convierte a Quito en la capital, el que luego va con guerreros del septentrión, o sea, de los Andes septentrionales, del norte, los puruáes, los panzaleos, los mismos cayambis, que atacan a Huáscar y logran derrotar, es decir, el reino de Quito, el denominado la nueva capital, los de Quito, logran vencer a la antigua capital y comienza el derrumbamiento del imperio inca, porque en ese mismo momento llegaron los españoles, Pizarro lo captura a Atahualpa y se da toda esta condición. Y la tercera ciudad ha sido Cuenca. Cuenca ya fue la cuna y donde nació Huayna Cápac, en esta zona del Tomebamba, un río muy famoso. Hay 4 ríos en Cuenca, una zona muy fértil, donde es posible cosechar papas 3 veces al año. Esta zona llegó a convertirse en una gran urbe, y en esa gran urbe había una cosa importantísima: oro. Y es por eso que la zona de El Azuay, la zona de Cuenca y la zona de Loja, en un principio, cuando empezó la primera parte de la colonia, fueron mucho más importantes que Quito y tuvieron muchos más habitantes inclusive que Quito, hasta que se acaba el periodo minero, y esto estamos hablando a la mitad de la colonia, casi 1700, y desde ese momento, recordemos que en 1535-34, los españoles llegan y conquistan Quito y fundan la capital.
y desde 1500 hasta 1734 prácticamente Cuenca y Loja eran las ciudades de mayor crecimiento, de mayor potencial económico, porque había oro, las minas de oro. Los cañaris, los indígenas que traicionaron después a los mismos incas y que les sirvieron a los españoles para la conquista no solamente del norte del Incario, luchando contra Rumiñahui, sino que además en la batalla de Sacsayhuamán, en la conquista del Perú, los españoles los utilizaron como guerreros aliados contra los incas. Ellos pagaron, como se paga el diablo a los devotos, a sus devotos, trabajando en las minas y en la calidad de mitayo. Hasta ahora el mayor insulto que existe en Cuenca es que te digan mitayo. Mitayo es el indio que trabaja en las minas. Y los cañaris murieron 50.000 indios en las minas y quedaron solamente una población de 5.000, porque las minas destrozaron sus vidas. Entonces surgieron 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el comportamiento social? Quito se caracteriza porque las relaciones es lo más importante que existe. Entonces había unas relaciones de tipo aristocrático, de tipo político, de tipo religioso, y todo este tipo de relaciones eran lo más importante. Entonces en Quito se crean escuelas, colegios y universidades que tienen la finalidad de crear relaciones entre los más ricos para crear un núcleo de poder. Esas relaciones se mantienen hasta el día de hoy. En Quito el poder se fundamenta en una clase que vincula a nuevos elementos a su élite a través de las universidades, la San Francisco, la SEC, la Católica y ahora otras universidades intermedias, que tienen como fundamental papel vincular a la clase rica entre sí. Los niños de la San Francisco se saludan mostrando el celular y el carro que tienen. Esa es la primera señal de que podemos ser amigos. Podemos ser marido y mujer. En Guayaquil se produce otro fenómeno. En Guayaquil se produce un sistema en el cual lo más importante es la plata. ¿Cuánto hay? Se crea un sistema en que los comerciantes extranjeros, libaneses, por ejemplo, judíos, especialmente los libaneses del mundo asiático, llegan y logran establecerse ahí, crean una banca, crean una industria textil y se convierte en el poder económico. Es decir, los migrantes, los comerciantes logran tener poder económico y allá lo que vale es la plata. Tú tienes plata, ese es el poder. Ahí está la clase oligarca de Ecuador. Los banqueros, los empresarios más ricos, los camaroneros, todos tienen su centro de operaciones en Guayaquil. Es la forma como se vinculan, cuánto hay. En cambio, en Cuenca hay una característica muy particular. Ni siquiera por ser pobre o siquiera ser rico, el asunto allá es el linaje. Hay una característica del linaje sanguíneo. Había siempre discriminación entre los indios y los blancos. Eso se mantiene. El apellido es lo más importante. Está en la conversación. Entonces los vínculos son de tipo familiar, de tipo apellido, de tipo sanguíneo. Entonces se crean 3 modelos diferentes de poder y estos 3 grupos comienzan una gran disputa en Ecuador. Las disputas en Ecuador han sido tan graves que por salvar Guayaquil hemos perdido la mitad de la Amazonía, del territorio nacional, porque cuando en 1941 los peruanos invaden Ecuador, apoyados por los Estados Unidos, el canje es o me das Guayaquil o me das la Amazonía. Pues siquiera damos la Amazonía, y esto ya pasó antes. Antes del gobierno de Gabriel García Moreno, otro presidente guayaquileño, el presidente que cede es presidente guayaquileño, se llama Arroyo del Río, y el presidente al que le hacen lo mismo los peruanos en una invasión anterior es el presidente Franco, antes de Gabriel García Moreno, en el que Ecuador tenía 4 gobiernos, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Loja, 4 gobiernos. Entonces el gobierno de Guayaquil le regala al Perú también todo el territorio que va desde Baños hasta la unión en ese momento del Putumayo. Bien, todos estos procesos nos hacen ver que nos enfrentamos ahora a un momento en el que las grandes disputas entre Quito y Guayaquil han renacido, porque Quito ha logrado concentrar nuevamente el poder
algo que logró Rafael Correa en 10 años, distribuirlo alrededor del Ecuador, inclusive a través de la Constitución, en que se regionalizaron el país en 9 zonas, y esas 9 zonas, la más importante, era que las ciudades de Quito y Guayaquil ya no eran la ciudad y la provincia, sino solo la ciudad. La provincia estaba integrada a otras provincias y de esa manera se redistribuía el poder por el número de habitantes. Todas las zonas estaban distribuidas en regiones para evitar la concentración del poder en Quito y Guayaquil. Pero con el retorno de Lenín Moreno, esto se quebranta y nuevamente tenemos el retorno del poder y la centralización del poder en Quito. Quito logra recuperar su poder como urbe, pero este poder ahora compite con el poder de Guayaquil. En este primer momento, las dos se unieron para recuperar su poder. Habían perdido poder Guayaquil, a Guayaquil inclusive le cortaron una provincia, le cortaron su poder territorial y le dividieron en 2 provincias. Y a Quito también le dividieron en 2 provincias para reducir su poder. Pero no se consiguió nada. Ahora han retornado y hay el retorno del poder de Quito y Guayaquil y vuelve nuevamente la pugna entre Quito y Guayaquil. En este momento, Guayaquil se ha unido a la gente de Quito, a la gente aristócrata de Quito, a los, como se dice, a los niños de la San Francisco, la SEG, la Católica, y sus papitos y sus abogados y todo. Y han logrado, mediante la traición, la hipocresía y la leguleyada, recuperar que esta redistribución del poder en el Ecuador sea neutralizada y Quito ha recuperado su poder. Pero con una condición: después de este gobierno, Guayaquil tiene que volver a recuperar el poder, porque otra vez se quiere tener 2 ciudades que controlan todo, Quito, Guayaquil, y Cuenca está jugando con la que más le dé, está tirando para cualquiera de los 2 lados de acuerdo a la conveniencia. Esta es la situación que estamos viviendo en este momento en Ecuador, y Lenín Moreno lo que ha hecho es devolvernos al país del pasado, donde las disputas entre Quito y Guayaquil llevaron al país primero a perder una gran cantidad de territorio, la mayor cantidad, éramos 5 veces más grande como país. Con Rafael Correa recuperamos, llegamos a tener 5 veces más grande, pero ahora en el Océano Pacífico. Pero volvimos a la pelea y volvimos a los clanes familiares y volvimos a los mismos partidos de Quito y Guayaquil, que son los dueños de la política, y volvimos a la prensa de Quito y Guayaquil, que son los que nos dicen qué hacer, y esta es la situación que vivimos. Pero el Ecuador cambió. El Ecuador es un país que, por ejemplo, en la costa tiene ya 1 millón de habitantes más que en la sierra, y recordemos que la costa derrotó a la sierra y con eso se consiguió la revolución liberal. Hoy la costa tiene 1 millón más de habitantes y estos habitantes están más distribuidos en todo el país. Ya hay en la época de Correa se logró una gran distribución del poder. Las juntas parroquiales, los consejos cantonales, los consejos parroquiales y los consejos provinciales llegaron a tener presupuesto, organización, recursos, a generar un sistema de desarrollo distributivo. Y ahora que se les pretende volver al sometimiento a las grandes élites de Quito y Guayaquil, va a haber una gran reacción social, que es la que se prevé en las próximas elecciones. Por eso, para las próximas elecciones, que son una fragua, donde está todo arrinconado, todo arreglado, ¿para qué? Para que en estas próximas elecciones los viejos partidos políticos retornen con sus viejos caudillos y sus viejas mañas a los gobiernos seccionales y a los gobiernos provinciales. Esto tiene que ser el llamado urgente a todos los ecuatorianos para votar nulo, porque es una fórmula de elección en la que no se permite ninguna otra opción que la de ellos. Solamente ellos, que tienen amarrado todo con los medios de comunicación y con los viejos partidos políticos, tienen todo organizado para redistribuir el poder, concentrando la riqueza en Quito y Guayaquil. En Quito el poder y en Guayaquil la riqueza. Esa es la situación que estamos viviendo, y por eso, ecuatorianos, las próximas elecciones voten nulo, y a la salida
vote por una asamblea constituyente que cambie las leyes que han sido manipuladas por este gobierno de Lenín Moreno. Gracias.